1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, probando. En su andar el Señor Jesucristo en el ministerio que el Padre le encargó desde los cielos, se encontró un día con un joven rico. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Antes de empezar la lectura, estimado amigo, si usted gusta de venir a oír la palabra de Dios, aquí vamos a estar un rato hablando de la palabra de Dios. Si gusta acercarse, puede hacerlo. Si quiere oírlo de lejos, hágalo de lejos, no le hace, pero oiga la palabra de Dios. Porque el Señor dice a través de su palabra que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Muchas veces nosotros creemos tener fe, y es muy fácil creer que tenemos fe, pero la verdadera fe es por la palabra de Dios. Porque yo en la mañana me levanto y pienso, el carro va a arrancar y me voy a ir bien a gusto a mi trabajo. Esa es mi fe. Pero esa fe no me salva. La fe que salva, estimados oyentes, es por oír la palabra de Dios. Cuando una persona empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a incrementar su fe. Porque la palabra de Dios es alimento para el espíritu y da fortaleza, y luego sirve como protección. Por eso la fe es comparada con el escudo de protección, según Efesios capítulo 6. Pero ya sin preámbulos, amados oyentes, el Señor Jesucristo en su ministerio encontró a un joven rico, y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el joven, afligido por esta palabra, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. En los últimos versículos el Señor le contesta a Pedro, ya que Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no haya de recibir 100 veces más.
y en el siglo venidero dice la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Aquí tenemos esta parte de la Sagrada Escritura donde Jesucristo enfrenta a un joven rico, y aparte de leccionar al joven rico, aprovecha la oportunidad para leccionar a sus discípulos. Y aparte de leccionar a sus discípulos, quedó escrito, estimado oyente, para que usted y yo fuéramos leccionados por esas palabras también. Dice también el versículo 17 que leíamos: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Este hombre empezó muy bien, porque le llamó maestro bueno a Jesús. Y cuando Jesús dice, ninguno hay bueno sino solo Dios, este joven reconocía que Jesús era Dios. Empezó muy bien, fue muy respetuoso, reconoció los atributos de Jesús, maestro y bueno. Lo reconoce como a Dios, y entonces vemos que reconoce la individualidad de la salvación, porque dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sabía usted que muchas personas piensan que otras personas las pueden salvar? La palabra de Dios en una forma y muchas nos dice que la salvación es individual. Si un jefe de familia se convierte, es salvación para ese jefe de familia. Claro que su casa es bendecida, sus hijos, su esposa, sus familiares son bendecidos, pero si no obedecen a Cristo, no se van a salvar. En ese sentido, cuando entra la salvación por una persona, puede que todos lleguen a la salvación, pero la salvación es individual. En el Marcos 10:18 sigue diciendo la palabra de Dios: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y la pregunta es, amados oyentes, usted con lo poco o mucho que conozca del Señor Jesucristo, ¿era bueno Jesús? ¿Era un buen hombre Jesús? ¿Tenía todo para decir que era una buena persona? Claro que sí. El Señor Jesucristo le recuerda a este joven los 10 mandamientos. No roben, no maten, no digan falso testimonio, etcétera, etcétera. El joven había conservado esos mandamientos porque recordemos que en el ministerio de Jesucristo todavía está en vigencia la ley del Antiguo Testamento. En Marcos 10:20 dice: él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven, sin duda alguna, era judío, observador de la ley. Parece haber sido educado en el principio de el deber hacia los padres. ¿Qué más me falta?, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Y aquí, a raíz de esta pregunta que hace el joven, Jesucristo le prepara una muy buena lección. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó. Fíjese bien, aquí está diciendo la palabra de Dios que Jesús, mirando al joven rico, le amó. Y esto es muy, muy significativo, porque muchas veces pensamos que cuando alguien nos está pisando los callos, no nos ama. Pensamos que cuando alguien nos está diciendo la verdad, no nos ama. Pensamos que cuando alguien nos dice que tenemos que hacer arreglos con Dios, no nos ama. Jesús amó a este joven, y por el amor que Jesús le tenía a este joven, le tuvo que decir la verdad de su situación espiritual. Este joven tenía su corazón puesto en las riquezas. Dice Jesús: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Aunque Dios es bueno, estimados oyentes, ¿cuántas veces hemos oído Dios es amor? ¿Cuántas veces hemos oído Dios nos ama?
Y no importa lo que hagamos, Él nos quiere mucho. Bueno, aquí la situación es que aunque Dios nos ama y aunque Dios tiene el atributo del amor, eso no quiere decir que Él no quiera que caminemos en su camino. Dice la palabra de Dios que Jesús o que el Señor al que ama disciplina, y tiene a todo aquel por hijo que ha llamado. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo lo que le estorbaba para la vida eterna. Ahora la pregunta aquí es, ¿son malas las riquezas? A una señora, un señor que se levantan temprano para empezar el quehacer del día, hacen un producto, salen a venderlo a las calles. ¿Es malo que quieran progresar? ¿Es malo que quieran prosperar? ¿Es malo que vengamos vendiendo el fruto de la tierra? ¿Es malo que trabajemos en la obra, que trabajemos en la pintura, que trabajemos en la yarda? ¿Es malo eso para prosperar? Claro que no. Aquí el punto número uno, amados oyentes, es que es lo que tenemos primero en nuestro corazón. No importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, si Dios no está primero en nuestro corazón, lo estamos poniendo en segundo lugar. Y Dios no acepta los segundos lugares. Él quiere tener el primer lugar en su corazón. Por eso este joven, aunque había obedecido todos los mandamientos de la ley, una cosa le faltaba: deshacerse de aquello donde estaba su corazón puesto. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17, el apóstol Pablo dice claramente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos y no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En el Salmo 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Es mala la riqueza? No. Jesucristo fue sepultado en la sepultura de un rico. Este era un hombre llamado José, conocido como José de Arimatea, y este hombre se dio una sepultura de su propiedad para que enterraran al Señor Jesucristo. Era una sepultura para sepultar a gente rica, y Jesucristo fue sepultado en una sepultura de ricos. La riqueza no es mala, el problema es qué es lo que tiene en primer lugar. Abraham, Job, Isaac, Jacob, muchos hombres de Dios, David, Salomón, muchos hombres de Dios fueron inmensamente ricos, estimados, pero ellos no tenían puesto su corazón en las riquezas, sino que Dios era primero antes que todas las cosas. Así de que, aunque seamos pobres o seamos ricos, el problema es qué es lo que tenemos en primer lugar en nuestro corazón. Ese es el problema. En Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 60 dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, José de Arimatea se fue. Se fue. Le regaló la sepultura al Señor Jesús. Preparó su cuerpo para la sepultura y se fue. En Lucas capítulo 23, versículo 53 dice: y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. Esta era una sepultura costosa. En Juan 19, 38 al 41 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y se lo llevó el cuerpo. Dice también que Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche,
Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en unos lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido sepultado, donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido nadie puesto. ¿Significa que la riqueza es mala? No, insisto, porque es muy fácil malentender esto. Jesucristo no le reprocha al rico el ser rico. Jesucristo le reprocha por dónde está su corazón. Su corazón, en vez de estar puesta en Jesús, que le daba la salvación, el corazón del joven rico estaba puesto en sus riquezas. Ese era el problema. Dice la palabra de Dios también, amado oyente, que le dijo Jesús: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que me tengo que desprender de todo lo que tengo. Tengo este carrito, me tengo que desprender de él para servir al Señor. Pues el Señor me dice que si Él me da un carro, lo use para su servicio. Si el Señor me da una casa, la use para dar hospitalidad al que necesita hospitalidad. El Señor me dice que si tengo un trabajo, comparta con el que tiene necesidad. Las riquezas no son malas, pero hay que aprender que no podemos poner nuestra esperanza en las riquezas, porque son vanas, son de este mundo. Las riquezas son de este mundo. Viene el ladrón y las roba, viene un incendio y las quema, viene la muerte y dejamos todas las riquezas que hicimos, trabajando 2 turnos, 3 turnos, 16, 18, hay quienes trabajan hasta 20 horas. Nomás duermen 4. Morimos y eso se queda. Eso se queda. Como dijo Antonio Aguilar, nomás un puño de tierra. Así de que es importante, amados, que valoremos lo que tiene valor. El Señor Jesucristo no nos quita que trabajemos. El Señor Jesucristo no nos quita que tratemos de prosperar. El Señor Jesucristo lo que demanda es que le sirvamos. Y si Él nos da 160 horas a la semana o más, será mucho sacrificio ofrecer al Señor 3-4 horas a la semana, que es el servicio al Señor. Que predicamos el Evangelio, sabemos, estimado oyente, de que la mayoría de las personas se justifican por causa del trabajo. Y esa no es justificación, al contrario. Debe de darle gracias a Dios por el trabajo, debe de ir a agradecerle a Dios por el trabajo. Porque así como tenemos trabajo, puede que al rato no tengamos nada. Había una persona que le había pedido a Dios que le diera un niño. Todas las semanas oraba para que Dios le diera un hijo, porque no podía tener hijos. Dios le envió un hijo. Y cuando le envió el hijo, la persona dejó de ir a los servicios. ¿Por qué no vienes a los servicios? Porque el niño tosió. ¿Por qué no vienes a los servicios? Ay, porque el niño estaba muy inquieto. ¿Saben qué pasó con el niño? Falleció. Falleció el niño. No quiero decir que Dios lo mató, pero esa persona nunca pensó que Dios le había dado ese gran regalo y que ese regalo ahora le estaba estorbando para el servicio. Hay que ser agradecidos con Dios. Usted ha oído la historia del rico, aquel padre que tuvo que repartir su herencia entre 2 hijos y que uno de esos hijos es conocido como el hijo pródigo. ¿Sabe lo que significa la palabra pródigo? La palabra pródigo significa ingrato, una persona malagradecida, un perdido. Pues así estamos nosotros si no tenemos a Dios en primer lugar, amados oyentes. En el versículo 22 de Marcos 10, dice: del joven, el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven no aprende la lección. Le está preguntando a Jesús:
Maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dice lo que tiene que hacer y el joven rico no acepta lo que Jesús le dijo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es cierto, desafortunadamente venimos a esta tierra a partirnos el alma, amados. Y cuando Dios nos prospera en lo material, nunca nos acordamos de Dios. Pensamos que nuestra seguridad es la riqueza. Pensamos en eso. Es difícil para un rico buscar el reino de Dios porque tiene mucha confianza en sus riquezas. Dice la palabra también que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Imagínense, sabemos que un camello no puede entrar en el ojo de una aguja. El Señor Jesucristo hace esta ilustración para exagerar el asunto de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nadie se salva. Entonces los apóstoles le dicen a Jesucristo: oye, maestro, siendo así la situación, pues, ¿quién puede ser salvo? Jesús le dice: para los hombres esto no es posible, pero para Dios no hay imposibles. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? La pregunta es: ¿para el reino de Dios se necesitan ricos? ¿Sí? Jesucristo tuvo amigos ricos. Cuando Jesucristo anduvo predicando su ministerio, recibía alojamiento, recibía atención. Los ricos son necesarios en el reino de los cielos, pero los ricos que tienen su fe puesta en Dios y que la riqueza solamente es para compartirla con los demás. El reino, cualquier gobierno necesita de gente rica, de comerciantes, de industriales, de personas que den trabajo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que vamos a abandonar a Dios por esa situación. Ya casi para terminar, amados amigos, déjenme decirle que lo que estamos viendo aquí vamos a ver algunas lecciones de Jesús. En el versículo 27 dice: entonces Jesús, mirándolo, le dijo a los hombres: esto le es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La salvación no proviene del hombre, la salvación proviene de Dios, estimado oyente. La salvación es posible, solo hay que cambiar de perspectiva. En vez de pensar que podemos comprar la salvación con dinero, mejor pensemos en servir al Señor para ser salvos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue provisión para que nosotros pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Imagínense que el Señor vino a sacrificarse y que nosotros no hagamos nada, no apreciamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice la palabra de Dios también en el versículo 29, cuando los discípulos le dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué más recibiremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no haya de recibir 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquellas personas que buscan la palabra de Dios y que tienen las riquezas en segundo lugar, son personas que aprovechan su tiempo para prepararse para la vida eterna. El
2 Timoteo capítulo 3 versículo 15, hablando el apóstol Pablo al joven Timoteo, dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En Marcos 10:31, ya para concluir: muchos primeros serán postreros. El Señor ha ilustrado de algunas formas este dicho con referencia a los judíos y gentiles, a los pecadores y publicanos. Dice el Señor Jesucristo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Señor, sí voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? 2 le respondieron que el primero. Así es. Entrarán pecadores, entrarán prostitutas delante de aquellos que fueron invitados y que no aceptaron la invitación. Los judíos tuvieron el mensaje de Dios de primera mano. La mayoría lo rechazó. Se extendió el evangelio a los gentiles, y muchos de ellos vinieron a los pies de Jesucristo. Personas que eran mal queridas por los judíos aceptaron a Jesucristo como el Salvador. Así en esta ocasión, amado oyente, usted tiene un trabajo precioso, usted está en un lugar que usted quiere estar, usted tiene una vida que quiere vivir. El sol sale sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos. ¿Qué está haciendo para agradecerle a Dios por esas bendiciones? Nosotros queremos invitarle a nuestras reuniones aquí en la Iglesia de Cristo, que está en la High School Road, antes de Tacos 46. Mañana tenemos servicio a las 9:30 de la mañana. Tenemos clase bíblica en español. Si usted gusta, puede acompañarnos. Si usted quiere hacerlo, acompáñanos. Allí estaremos contentos de recibirle. A las 6 de la tarde tenemos culto de adoración también. Y el miércoles a las 7:30 de la tarde está cordialmente invitada a venir a los pies de Cristo. Venga a estudiar su palabra. Si usted necesita un estudio de algún tema bíblico, por alguna duda que tenga, alguna situación que se le ha presentado, preguntas, interrogantes acerca de lo que Dios dice en su bendita palabra, con gusto podemos ayudarle. Yo le agradezco su atención en esta tarde, y no olvide, mañana a las 9:30 de la mañana, Iglesia de Cristo antes de Tacos 46, a las 6 de la tarde para culto, y a las 7:30 el miércoles. Dios les bendiga. Gracias por su atención.